Hola a todos, en este video vamos a continuar con el tema de cinética química. A continuación tenemos el concepto de velocidad de una reacción, que nos dice que es el cambio en las cantidades de los reactivos o de los productos en un intervalo de tiempo. A nuestra izquierda tenemos la fórmula general para calcular la velocidad de una reacción, donde en el numerador debemos colocar el cambio de concentración y en el denominador colocamos el intervalo de tiempo. Si colocamos la fórmula, podemos observar que tenemos el cambio en la concentración en molaridad entre el tiempo, que en este caso iría en segundos. Tenemos la leyenda donde nos dice que V es velocidad, M es molaridad y la T es el tiempo. Delta significa cambio o diferencia. Y la unidad en la cual va expresada la velocidad de una reacción dependiendo de las condiciones que tienen una reacción química, podemos decir que va expresado en molar entre segundos. Tenemos un ejemplo donde nos proporcionan una reacción química donde podemos identificar que lo que está antes de la flecha son los reactivos. Recuerden que la flecha indica que se está produciendo o produce en este caso, y vamos a obtener un producto. Recordemos que la velocidad de una reacción, en la medida que va transcurriendo el tiempo, va disminuyendo esa cantidad de reactivos y a su vez se van formando los productos. Tenemos dos fórmulas para poder calcular la velocidad de una reacción donde debemos hacer énfasis en los reactivos y en los productos. La forma número 1, si podemos observar, tenemos la concentración del ácido clorhídrico, que vendría siendo uno de mis reactivos, y tenemos el tiempo en la cual va transcurriendo esa velocidad de reacción. Es importante destacar el signo negativo que tiene esta reacción, ya que los reactivos van disminuyendo en la medida que va transcurriendo el tiempo. Por esa razón, cada vez que debemos calcular la velocidad de una reacción de alguno de los reactivos, la fórmula general debe llevar ese signo negativo. Tenemos la forma número 2 para calcular la velocidad de esa reacción en los productos. Tenemos el volumen de dióxido de carbono, que vendría siendo uno de mis productos, entre el tiempo. O también podemos expresarlo en concentración de dióxido de carbono entre el tiempo. Va a depender en las condiciones que se presenten dicha reacción. En química debemos recordar que el corchete representa concentración. A continuación tenemos el siguiente ejemplo que nos dice el peróxido de hidrógeno se descompone liberando oxígeno, gas y produciendo agua líquida. Allí tenemos el peróxido de hidrógeno. Una vez que se descomponen, va a producir agua líquida y oxígeno gaseoso en este caso.
Nos dice, los siguientes datos se obtuvieron midiendo el volumen de oxígeno liberado cada 20 segundos por desplazamiento de agua. Nos proporcionan una tabla de valores donde podemos observar que el tiempo va transcurriendo de 20 en 20 segundos. Y el volumen, en la medida que va transcurriendo el tiempo, va aumentando ese volumen. Lo que podemos observar de esta tabla de valores, nos van a calcular la gráfica de volumen versus el tiempo. La letra B nos dice qué te dice la forma de la gráfica. Letra C, calcula la velocidad promedio de la reacción. Letra D, calcula la velocidad inicial. Letra E, calcula la velocidad en el intervalo de 120 segundos a 140 segundos. Y la letra F nos manda a calcular cuál es la velocidad a los 50 segundos. A continuación vamos a desarrollar cada una de las letras. Como letra A, nos mandan a hacer la gráfica de volumen versus el tiempo. Recordemos que es importante determinar la escala que vamos a utilizar para hacer la gráfica. El tiempo va en mi eje X y el volumen en mililitros va en mi eje Y, sería el eje vertical. Ahora, si podemos observar la gráfica, podemos predecir cómo esos valores se va a ir incrementando. Recordemos que la gráfica parte de la tabla de valores, donde mi primer punto es 0. Mi segundo punto me dice que el tiempo es 20 segundos y el volumen 10 mililitros. El tercer punto nos dice que el tiempo es de 40 segundos y el volumen de 18 mililitros. El cuarto punto me representa 60 segundos y un volumen de 22.5 mililitros. El quinto punto sería 80 segundos en 23.6 mililitros. El séptimo punto, en este caso sería el sexto, sería de 100 segundos en 24.5 mililitros. El séptimo punto sería 120 segundos en un volumen de 25.2 mililitros. El octavo punto, 140 segundos en 25.5 mililitros. El noveno punto sería 160 segundos en 25.7 mililitros. El décimo punto serían 180 segundos en un volumen de 25.9 mililitros. Y el último punto de mi tabla de valores serían 200 segundos en 25.9 mililitros. Es importante destacar acá que una vez que nosotros dibujemos los puntos, debemos unir los puntos para poder observar cómo queda la gráfica en este caso. Si hay un incremento o una disminución en función de lo que podemos observar en la gráfica. Acá sería un aumento, sería un valor positivo,
que tendría dicha gráfica. La letra B nos dice qué nos puede decir esa forma de esa gráfica. O sea, qué información podemos interpretar de esa gráfica. Vamos a leer lo que nos proporciona la gráfica en cuanto a información. El volumen de oxígeno va aumentando a medida que la reacción progresa. La velocidad no es constante. La inclinación positiva de la curva nos indica que se forma un producto. A medida que pasa el tiempo, la velocidad de la reacción disminuye hasta que se hace constante. Si nosotros observamos los dos últimos valores en cuanto a volumen, en mi tabla de valores nos dan el mismo número, es decir, 25.9. Eso quiere decir que ya la reacción se ha agotado y por lo tanto los reactivos ya se consumieron en su totalidad. Y esta forma de la gráfica nos dice que como el valor es positivo, se están formando los productos. Si la forma es inversa, es decir, de arriba hacia abajo, estaríamos en presencia de un valor negativo donde se estarían formando los reactivos. La letra C me dice que debemos calcular la velocidad promedio de la reacción. Para ello, nosotros utilizamos ese volumen final, que en este caso sería 25.9, lo restamos con el volumen inicial, que sería 0 mililitros. De igual forma, debemos hacerlo con el tiempo. Restamos el tiempo final menos el tiempo inicial. Recuerden que esos valores están en la tabla de valores, valga la redundancia, y podemos sacar los datos a partir de esa tabla. Una vez que nosotros hagamos la operación matemática donde restemos 25.9 menos 0 entre 200.0, nos va a dar un resultado de 0.130 mililitros entre los segundos. Recuerden que en este caso el volumen está expresado en mililitros. De esta forma ya tendríamos el resultado correcto para la letra C. En este caso sería la velocidad promedio de la reacción. La letra D nos dice, calcula la velocidad inicial. Como me están pidiendo la velocidad inicial, yo debo seleccionar en la tabla de valores los dos primeros valores. En este caso sería 10 mililitros menos 0 mililitros entre 20 segundos menos 0 segundos. Cuando nosotros hacemos ese cálculo matemático, dividimos 10 entre 20, nos va a dar un resultado de 0.50 mililitros por segundo. Y de esta forma tendremos el resultado para esa velocidad inicial. Esta sería la velocidad inicial, 0.50 mililitros por segundo. La letra E me indica, calcula la velocidad en el intervalo de 120 segundos a 140 segundos. Recordemos que debemos restar el valor final menos el valor inicial. En este caso sería 25.5 mililitros menos 25.2 mililitros. Y el tiempo sería 140 segundos menos 120 segundos. Si nosotros hacemos el cálculo matemático, el resultado nos va a dar 0.02
mililitros entre segundos. Esa sería la velocidad en ese intervalo de tiempo, entre 140 y 120. La letra F nos dice cuál es la velocidad a los 50 segundos. ¿Qué vamos a hacer para hacer ese cálculo? Vamos a tomar el intervalo entre 60 y 40 para poder calcular la velocidad que tiene esa reacción en los 50 segundos. Recuerden que debemos restar el valor final menos el valor inicial. En este caso sería 22.5 mililitros menos 18 mililitros entre 60 segundos menos 40 segundos. Si nosotros hacemos ese cálculo matemático, el resultado nos va a dar 0.22 mililitros por segundo. Y de esta forma podemos obtener el resultado cuando la velocidad de esa reacción está en 50 segundos. Y de esta manera podemos concluir con el ejemplo que nos ha proporcionado dicho planteamiento.